Hola a todas y todos, esto es Las reglas cambian. Un podcast donde hablamos de edad mediana y perimenopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Y yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que lo escuchamos frecuentemente en la consulta y Vanessa con las mujeres con las que trabaja, que es que la poca información que damos los médicos o las médicas, pero también la poca responsabilidad que tenemos como usuarios de esos servicios médicos para no saber qué es lo que estamos tomando o qué nos hicieron o por qué nos dieron este tratamiento, sino que nada más, pues eso me hizo el doctor, eso me dijo la doctora y en realidad no sabemos exactamente qué está pasando en el cuerpo. Pero mira, va mucho más allá porque no es solamente de no sé por qué me mandó este medicamento o no entiendo muy bien la razón de este tratamiento. Adquiere tintes súper preocupantes y por eso es que decidimos dedicarle un episodio a esto, porque nos hemos encontrado con mujeres que dicen, yo tuve una cirugía hace 5, 8, 10 años y pues me quitaron algo. Bueno, ¿pero qué? El útero, sí, el útero. Y los ovarios, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Y no saben, o sea, tienen claro que les quitaron el útero porque ya no menstruan, pero no tienen claro si les quitaron los ovarios o si les quitaron los dos o si todavía tienen alguno. Y claro, como sin útero ya no menstruas y ya no te das cuenta, no saben exactamente qué fue lo que sucedió en esa cirugía, no supieron en el momento y no han procurado enterarse en los años posteriores y eso es bien grave. También a mí me sucede frecuentemente cuando les hacen algún procedimiento por virus de papiloma humano, por ejemplo, en donde hay diferentes alternativas que puede ser desde láser, crioterapia, es decir, que congelan esa zona o hacen un cono cervical, una cirugía y tampoco saben. ¿Y por qué sería bueno saber qué es lo que está pasando? Primero porque es tu cuerpo, ¿no? O sea, primero porque es tu propio cuerpo y son tus propios órganos. Segundo, porque ese es un antecedente importante para saber tu estado de salud en el momento en el que vas a tener una revisión médica con un médico, aunque sea de otra especialidad. Y pues también porque esto contribuye con tu salud integral. Y porque somos adultas, o sea, porque en teoría, a ver, somos las adultas a cargo de nosotras mismas, es decir, no podemos caer en este tema de, pues ahí el doctor sabe y ya él sabe su trabajo, él es el que sabe de medicina y él que haga y deshaga. Claro, es trabajo de la médica o el médico hacer la cirugía, no te va a pedir ayuda para eso, pero es de lógica primordial. Ahora, te voy a decir mucho, yo creo que tiene que ver con un fenómeno que sigue estando súper presente y que a mí también me llama la atención, pero que es primo hermano de que es el miedo que tiene la gente a ir a consulta médica. Específicamente las mujeres les da miedo por distintas razones. Y ojo, esto no es crítica, o sea, lo estamos poniendo aquí porque necesitamos desmenuzarlo y desmontarlo porque va en detrimento de nuestra salud. Entonces, este miedo a ir al médico tiene que ver con que me da miedo que me den una mala noticia. ¿Qué hago si me dicen que tengo diabetes, cáncer, un tema cardiovascular? Le tenemos mucho miedo a las malas noticias y entonces eso inhibe nuestro acceso, nuestra decisión de ir a consulta. Punto número 1. Punto número 2, en mujeres, en temas ginecológicos, también es esta vergüenza o de que no quiero que me vea el doctor, no quiero que me toque, porque así me educaron, porque con un pudor exacerbado, con un mito tremendo a todo lo que tiene que ver con nuestros genitales, pero también tiene que ver con muchas veces historias de violencias y de abusos. Entonces, cuando una mujer
ha pasado por eventos de distintos tipos de violencia en su niñez, en su juventud, y no se trabajó de manera correcta, sigue por la vida con este miedo a los hombres o a que cualquier persona se acerque o toque su cuerpo, y esto va en detrimento de su salud. Y por supuesto están las razones sociales, que hay lugares todavía, sobre todo rurales, en los que son los varones, los esposos, los que dicen, no, tú que vas a ir a que te revisen, a que todo mundo te esté viendo. O sea, tiene distintas aristas, pero este miedo a ir a consulta creo que se traspola al miedo de no quiero saber. Quizá no sea un miedo consciente, pero quizá esta decisión inconsciente de mantenerte ajena tal vez tiene que ver con este miedo original, ¿no? Y también otro factor que interviene aquí es como, primero, este antecedente de pensar que el médico era como una autoridad y que lo que él decía no tenía como lugar a ser refutado, duda, ¿no? O a ser como contrastado incluso con otra opinión. Como que el doctor era el que tenía la sabiduría y el que tenía la última palabra. Sin embargo, también conforme han pasado los años, tanto los médicos y médicas como los usuarios de los servicios médicos están empezando a tener una mayor interacción y ya no tener y perder esta relación como de superior y jerárquico, sino ahora estamos intentando en la medida de lo posible ser como mucho más horizontal esta relación y hablarnos de tú a tú. Por ejemplo, antes era imposible que se hablaran de tú a una usuaria con un médico, ¿no? Hoy en día hoy hablo de tú con todas las mujeres que van a mi consulta, porque siento que de esa manera me ponen al mismo nivel, porque no crean que yo lo sé todo, no crean que uno por ser médico no se enferma, que uno porque hemos estudiado un poco más, tenemos toda la verdad absoluta. También nosotros nos podemos equivocar, tenemos nuestros propios sesgos personales en cuanto a cómo vivir la menopausia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo veo por mis compañeros hombres en donde no tienen esta sensibilidad o incluso mismo yo no tenía esa sensibilidad hasta que no estoy transitando por la perimenopausia. Entonces, todo esto hace que la relación de médico y paciente o médico-usuaria, que a mí me gusta más ya usar esa palabra, tendría que ser como mucho más horizontal y hablar de humano a humano, que tenemos diferentes capacidades y diferentes historias de vida y que sí, puedo ser que yo sepa más del cuerpo humano que esa paciente, que esa mujer, pero no me hace diferente porque a mí también me duele la cabeza y yo también tengo perimenopausia y también tengo niebla mental. Y tampoco eres adivina. Y tampoco. Porque también de pronto dicen, no, pues ya voy al médico o con la doctora y pues ya, ella ahí que vea que tengo. Pues sí, que vea pero cuéntale tus antecedentes. Y por eso es importante enterarnos qué es lo que nos hacen en una cirugía o cuál es el origen de un tratamiento. Porque cuando vayas con una doctora nueva, a lo mejor tú no quisiste cambiar, pero por razones geográficas, lo que sea, tienes que consultar a una nueva médica y necesitas darle tus antecedentes porque la señora, por mucho que haya hecho su especialidad o 2 especialidades, no existe especialidad en adivinanza, hermanas. Y tú necesitas traer a la mesa todo tu antecedente médico, pero si no lo conoces, y también es súper importante entender, hablando de esta jerarquía, nosotras salirnos de esta posición como infantiloide, ¿no? O sea, probablemente por el tipo de sociedad en la que vivimos, específicamente por el tipo de familia en la que hayamos crecido, por nuestra propia historia personal, porque a lo mejor hay muchas mujeres, muchísimas mujeres que pasan de la tutela de sus padres a la tutela de sus maridos. Y entonces ellas siempre actúan desde este dejo infantiloide. ¿Por qué? Pues porque todos se lo resuelven o porque siempre hay algo acá, alguien más a cargo o en fin. Eso no es justificación para que eso no es sano prácticamente en ningún aspecto de la vida.
Pero hablando de la salud, toma tintes mucho más graves porque, insisto, no podemos ser ajenas a lo que sucede en nuestro cuerpo y a las intervenciones que nuestro cuerpo sufre, ¿no? O sea, también es un rasgo de adultez, de madurez. Y que también sepamos que tenemos el derecho a preguntar hasta que nos quedemos totalmente claras con la información. Es que a mí me dijeron que me quitaron el útero. Sí, pero ¿y dónde está el reporte de patología? ¿Dónde está lo que realmente te hicieron? Y también que tendrías derecho de regresar con ese doctor y pedirle un reporte para saber exactamente qué es lo que te hizo. Porque, pues, sobre todo hablando de perimenopausia, no es lo mismo una mujer a la que se le quitó el útero en su totalidad junto con ovarios, que una mujer que a lo mejor solamente le quitaron el útero, pero le dejaron el cuello por alguna razón y le quitaron solo un ovario, o alguna a lo mejor pensaron que le quitaron el útero y nada más le quitaron los 2 ovarios y ya no volvió a arreglar, pero resulta que el útero se mantiene ahí. O, por ejemplo, también es muy común, siguiendo con las cirugías, cuando dicen, no, a mí me operaron para ya no tener bebés. ¿Pero qué? No, pues para no tener bebés. Pues sí, mi amor, pero ¿qué hicieron? Te cortaron las trompas, te quitaron el útero, las 2 cosas o solo una, o nada más no te las cortaron, te las bloquearon, pues como que te las amarran, ¿no? Te las cauterizan. O sea, sí, te operaron para ya no tener bebés, pero ¿qué? No, pues no, nada más para no tener bebés. O sea, es muy importante porque, pues también el tema es que si estamos en un momento dado, pasamos por una situación que a lo mejor también fue muy traumática, ¿no? Nunca es tarde, hermanas. O sea, si tu cirugía fue hace 1 o 2 o 5 años y tienes manera de contactar todavía, o a lo mejor la sigues consultando a esa misma médica o médico, pregúntale. O échate un clavado en los papeles que te dieron y que nunca revisaste. Y si no te los dieron, pídelos, nunca es tarde. Claro, no sé en los consultorios cuál sea la media para guardar expedientes, pero es muy probable que todavía lo tengan. Y entonces, si no lo pediste en ese momento y ahorita nos estás escuchando y caíste en cuenta de que tú tampoco sabes exactamente qué te hicieron, ve con esa médica o médico, localízalo y en la medida de lo posible pide tu expediente o busca, porque a lo mejor lo tienes y nunca has leído siquiera, ¿no? Y sobre todo, hazte responsable de tu propia salud, de tu propio cuerpo. Está bien que las médicas y los médicos tengamos injerencia y tengamos prescripciones de algunos medicamentos y de algunas cirugías, pero la única responsable de tu cuerpo y de tu cuidado eres tú misma, porque si no, entonces caemos en justamente infantilizarnos y dejar la responsabilidad de nuestra vida en otras manos. Ahora, ojo, estamos entrando en una etapa en la que por consecuencia natural de la perimenopausia es muy probable que presentemos otro tipo de condiciones médicas que nunca habíamos tenido, o del corazón, o del sistema gastrointestinal, o de nuestra salud mental. O sea, a lo mejor hasta ahora nunca habías necesitado consultar a un cardiólogo o cardióloga y hoy resulta que la necesitas. ¿Y qué crees? Te va a pedir tus antecedentes de todo cuenta. La atención médica que seguramente atención médica extra, que seguramente vamos a necesitar en los próximos años, la pertinencia de esa atención depende en gran medida de un historial médico bien hecho, completo, porque otra vez no son adivinos. Entonces, al futuro tienen que saber de dónde viene esta condición. Tal vez tiene que ver con una cirugía previa, con un tratamiento previo, pero ¿cómo lo van a saber si no se lo decimos, no? Sí, es importante que podamos tener, así como bien dice Vane, una historial médico, pero no necesitamos los estudios de cuando tú eras niño, ni necesitamos, pero sí que nos lleven como todos los antecedentes de cirugías y si es posible tener el reporte de esa cirugía, tener el reporte por lo menos de la última mastografía del año pasado para que puedan poder compararla con la mastografía de este año.
los medicamentos que usas de manera rutinaria, y para eso volvemos otra vez al punto de llevar todo anotado, tener una bitácora que ayude a saber cómo ha estado tu salud los últimos años, los estudios, los medicamentos que has tenido que usar, pues a nosotros en la consulta nos da muchísima información. Ojo, aunque sea un tratamiento que ya no sigamos. Sí. ¿No? Por ejemplo, hubo un tiempo, unos años en mi vida, estuve en tratamiento para epilepsia y tomé un medicamento específico durante 6 años de mi vida. Ya no lo tomo, de ese evento hace 20 años. Sin embargo, es un antecedente importante, sobre todo cuando yo he tenido que acudir por otras razones al neurólogo. Obviamente necesito decirle que yo en X fecha estuve en tratamiento por esta condición y que tomé tal medicina en tal gramaje por tanto tiempo, porque tiene todo que ver, es importante. Entonces, aunque sean tratamientos pasados, superados, por ejemplo, en mi caso, fue casi preventivo porque me dio una convulsión y entonces me dio un tratamiento por 6 años para epilepsia y resulta pues que nunca se me volvió a presentar otro evento, ¿no? No puedo decir que tengo un antecedente de epilepsia, pero sí de tratamiento para epilepsia. Entonces, eso ya es prueba superada, eso ya no forma parte de mi realidad hoy, pero ahí está. Entonces, es muy importante, aunque ya no estés tomando eso, si estuviste en un tratamiento, sobre todo importante como esto, que son de medicamentos neurológicos, que son muy delicados y muy pesados, sí, necesitamos tener el antecedente de por qué, desde cuándo y cirugía. Peor aún, no podemos ir por la vida sabiendo si tenemos o no tenemos órganos adentro todavía. Es increíble. Y créanme que tienen el derecho de pedir esa información. O sea, el médico no tiene por qué sentirse agredido o cuestionado. Nada más quiere saber qué es lo que pasó con tu cuerpo y nosotros estamos obligados a darte esa información. ¿El expediente es de la paciente? El expediente es del hospital y del médico. Las pacientes nos pueden solicitar información de ese expediente y nosotros podemos hacer un resumen clínico. Si quieren el expediente por completo, eso se hace a través de el INAI, que era antes, hoy desconozco si sigue funcionando. No, ya no existe. Pero sí, lo que nosotros podemos hacer muy fácilmente en la consulta, porque además ahí tenemos el reporte de lo que vamos haciendo en cada consulta, es hacer un resumen clínico de las consultas a las que acudiste con ese médico. Tenemos, me parece que son 5 años, tendrá que nada más asegurarlo de manera legal, pero al menos los 5 años previos sí tenemos toda la información de las pacientes. Y si es una institución de salud pública, el seguro, el ISSSTE, pues tendrán sus propios procedimientos de solicitud, pero lo que sí es un hecho es que es tu derecho, hermana, conocer el pormenor de los procedimientos, de tu estado de salud, de los diagnósticos, de los tratamientos, todo. No es... no te son ajenos y no son los dueños nadie más de tu historia clínica, ¿no? Aunque lo tengan en resguardo. Es tu derecho y es tu obligación también, como usuaria del servicio médico. Es como adulta funcional. Sí, como adulta funcional, exactamente. ¿No? Y bueno, pues entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio, no sin antes pedirles su interacción para que nos cuenten qué experiencias han tenido. Si ustedes alguna vez han sentido miedo de ir a una consulta o si están en uno de estos supuestos de haber sufrido alguna intervención, algún tratamiento y que en realidad hoy no tengan bien idea de qué es lo que sucedió, nos ayudan a compartirlo para que pues nuestra audiencia vea que sí existen esos casos y que no nos los estamos sacando de la manga y además para hacer comunidad y que nos estén pues ayudando a tener vida en nuestras redes, ¿no, Carly? Sí, nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Las Reglas Cambian MX. Si creen que esta información pueda ser de utilidad para otras personas, pues compártanla y así nos ayudan a crecer en la comunidad. Y recuerden que tenemos episodio nuevo todos los martes y viernes 8 de la noche en nuestro canal de YouTube y después, pues ya saben, lo estaremos replicando por el resto de nuestras redes. Por ahora, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más y las esperamos la próxima. Muchísimas gracias. Bye, bye.